¿Sí ven bien ahí o...? Pactar con el narco no es una solución. Enfrentémoslo, pero hagámoslo diferente. La inseguridad se resuelve con dos cosas, con valor y con más educación. Como presidenta de México, trabajaré para que cada niño tenga una cuenta bancaria escolar y así todos tendrán asegurada su educación superior. Somos malos que preferimos hacer el bien que vivir del mal. Construyamos un México diferente. Con tu ayuda, sí es posible. Josefina, presidenta. ¿Pactar? Estamos. Este es de Gabriel Cuadri, quien entonces fuera candidato por Nueva Alianza, un nuevo partido para el último voto. 4 jóvenes viajarán juntos por todo el país. Cada uno tiene distintos ideales y objetivos. Soy estricta y muy conservadora. A mí me gusta verme bien. Pues yo soy muy amoroso. Soy un profesor comprometido con mi profesión y con mi país. Uno de ellos nos representará a todos. Tú eliges. La nueva alianza es contigo. Contamos contigo. Este es de Enrique Peña Nieto, candidato por el PRI y por el Partido Verde en coalición. ¿Por qué quiero ser presidente? Porque nuestro país merece estar mejor. Porque quiero cambiar a México. Por eso, a partir de ahora, me vas a ver recorriendo cada uno de los estados de la República, viendo a la gente a los ojos, empeñando mi palabra, comprometiéndome contigo y con todos los mexicanos. Tú me conoces, sabes que sé comprometerme, pero lo más importante, sé cumplir. ¿Por qué? Es el mismo. Este es de Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la izquierda del PRD, PT y Movimiento Ciudadano. No lucho por la ambición al poder, sino por ideales y por principios. Y estoy consciente que la transformación de México no depende de un solo hombre, sino de la participación de mujeres y hombres como ustedes han decidido tomar el destino del país en sus manos. Ustedes luchan por una nueva vida y trabajan por una patria nueva. Andrés Manuel, presidente. Vota PRD. Y por último, este fue de una candidatura independiente, que es del que actualmente es diputado federal independiente, Manuel Cloutier. Es momento de empezar a cambiar nuestra manera de pensar y de actuar. Ser un México unido y escribir nuestro destino. El futuro está en nuestro poder. Con Cloutier, que nos abre esta puerta para hacer la diferencia y ejercer nuestro poder. Eso fueron todos, no sé si quieren ver alguno otra vez o ¿no? ¿Está bien? Bueno, pues nuevamente gracias por venir y pues yo les quiero agradecer nuevamente esta parte y sobre todo pues, recordarles que todos los datos que vamos a recabar acá, no va a haber nombres, no va a haber datos más allá de los necesarios, todo esto es con fines académicos, no se va a hacer como alguna cuestión de venderse a algún partido ni nada, no se preocupen por eso. Y pues bueno, ¿cómo se sienten el día de hoy? ¿Les gustaron los spots? ¿Qué les tocó tráfico? Platíquenme. Lluvia. ¿Bien? Qué bueno, Sí. Por acá, las niñas. Yo siento que el más creativo fue el de Cuadri, pero estaba muy dirigido a los jóvenes, no buscaba inclusión a todos. Siento que el de Peña es el más general. Bien. Sí. También el de Josefina lo siento muy dirigido a las mujeres, no tanto a los hombres. Sobre todo a madres de casas por ese plan de la cuenta bancaria para los niños. Perfectísimo. Muchas gracias. No sé si alguien haya escuchado como alguna vez el término spot político. ¿Están como familiarizados con este tema? Sí. ¿Qué es? Si quieren parar. Bueno, pues es un comercial con fines propagandísticos para una campaña electoral. Bien.
acuerdo? ¿Sí en desacuerdo? Sí, lo sé, de acuerdo. Sí. Igual, la idea de esto es que también como que sea como una plática, no tanto como tan entrevista. directo. Ajá, o sea, la idea es que, o sea, por ejemplo, que acá digan, sí, yo estoy de acuerdo, o no, yo no estoy de acuerdo. No debate de que posturas y eso, sino como complementarlos. ¿Han escuchado otro spot político aparte de estos que yo les enseñé? Sí, sobre todo desde aquella reforma en la que tuvieron el acceso, digamos que sin costo, a la publicidad de los partidos políticos, entonces vemos radio, tele, a fuerza. Muchas gracias. ¿Por acá? Yo, pues de los spots me acuerdo mucho de una película que hablaba de cómo derrotaron al dictador chileno Pinochet a través justamente de spots políticos. Muy interesante eso. No, se pone claro muy... Bueno, ese es otro tema de grupo de discusión. Pero, no sé, por ejemplo, ¿ustedes en sí recuerdan como algún spot político aparte de estos que yo les enseñé ahorita? O sea, hablando en general de toda la vida y eso, pues sí, bastantes. Sí. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues, digo, aparte de los de ahorita, de las elecciones al Estado de México, yo me acuerdo más de Josefina Vázquez Mota, porque era muy evidente, tenía un spot en el que, si recordamos en este que está cargando un bebé y todo eso lo hizo durante como 5 o 6 spots, pues tenía mucho digamos que su propuesta de la nueva mujer presidenta, ¿no? Esa era como soy mujer y entonces voten por mí. Bien, muchas gracias. ¿Se acuerdan de alguno como de 2012 en sí? Me acuerdo unos en los que, no me acuerdo quién lo sacó primero, si PRI o PAN, pero era una pareja hablando y después el otro partido saca el mismo pero con otros actores, pero haciéndole como, contestándole al primer spot, y fue entre PRI y PAN. O sea, como pelea de spots. Sí. Era como burla. burla. Bueno, sí, también Contestándose. los spots negativos del 2012 fueron muchísimos, de hecho los montó lo que la FEPADE por eso, ¿no? De que se estaban aventando grilla entre todos prácticamente, pero más PRD con PRI. ¿Se acuerdan de algo como un caso como el que ahorita cita Gus, como específico de esa como pelea entre partidos? No, afortunadamente no. Está bien, no pasa nada. ¿Por acá? Me acuerdo que, no sé si era Peña o Cuadri, que quería poner Wi-Fi en espacios públicos, pero creo que sí era Cuadri, porque muchos estaban muy metidos en eso, con esa propuesta. Muchas, y bueno, hablando un poquito más acerca del voto, ¿ustedes cómo se informan para votar? O sea, ¿ustedes qué medios o qué redes o qué cosas buscan para ustedes? Si sabes que este va a ser mi candidato, yo quiero votar por él porque aquí me interesan sus propuestas, hay aplicaciones, hay... Bueno, en 2012 ahorita también ya ha cambiado mucho. Sí, internet. Antes, pues era como pláticas familiares y casi influenciadas por tus papás, pero ahorita ya es por internet y tú te vas redes informando sociales por ahí. Ok. Sí, yo creo que buscas la trayectoria del candidato, qué es lo que ha hecho, te informas de quién es, no lo que solamente te presenta el spot político. Sí. En cuanto a los medios de comunicación también ya cambió mucho. Ahorita, bueno, personalmente yo no tengo tele desde creo que esas elecciones. Entonces ahorita todo es internet, YouTube, redes sociales, etcétera, Twitter, más allá que realmente los medios tradicionales. En ese momento, en el 2012, sí todavía era mucho que los vieras en la televisión, porque aún veías mucho tele. Ahorita, pues, al menos mi generación, ya no casi no ve tele. O sea, que digamos que hay como una similitud entre más redes sociales o más internet, más fuerza de internet y mayor como influencia en los spots, ¿no? Exactamente. Okay. ¿Ustedes están de acuerdo en la situación? Sí, creo que hasta he visto unos en YouTube, pero ahora, o sea, no en el 2012. Como que sí cambió esa parte. Y por ejemplo, ahorita, no sé, yo pongo mucha música para trabajar o para todo, ¿no les ha tocado de que ponen el anuncio y, ponen la música y sale el anuncio, ¿no? Sí. ¿Cómo se sienten cuando les sale eso?
Pues... ¿Cómo que la música y el anuncio? O sea, Te tú refieres pones por una ejemplo, canción Spotify y de... que te sale Ajá, un anuncio justamente, sí, que publicitario. te sale un anuncio antes de una canción de YouTube de Josefina o de Peje, güey. No, a mí no me ha tocado, la verdad. ¿No? Pero creo Ok. que si me tocara. Sería como... Omitir. Sí. Sí, no me gustaría. Sí, yo creo que para nadie es agradable, incluso para los que están estudiando ciencias políticas llega a ser tedioso. O sea, En el radio ahorita está mucho el PG, yo lo he escuchado bastante. bueno, yo hace 15 años el PG. Oh. Ahorita tocar un tema muy importante que es la parte del internet, ¿no? Y el uso constante. Hay muchas vertientes, está Facebook, está Twitter, está Skype, hay Snapchat, hay N cantidad de Instagram, de redes sociales. ¿Cuál es, o para ustedes, como su favorita, o en dónde ven como más información de este tipo, sport político o sport electorales? A mí me llamó mucho la atención el de Josefina, que están dando su número de teléfono de WhatsApp por Facebook para que, que según ella te va a contestar. Me llamó la atención. Diferente, ¿no? Literalmente. Sí. Por mucho prefiero mil veces Twitter, porque ya en Facebook es mucha tontería, ¿no? De que el video de cocina, el video de playground, el video de cocinar algo. Sí, o tu tía que quiere que votes por el PG o por tal. Ajá, y en Twitter, pues, no sé, como que en Facebook agregas gente por quedar bien, como a la tía, pero pues la tía pues no tiene mucho que opinar sobre la política, entonces en Twitter pues te puedes darle follow a López Doria, por dar un ejemplo, pero pues no va a ser tu amigo en Facebook. Okay, o sea, como que es más selecto en Twitter, por así decirlo. Ajá, puedes seguir figuras de opinión. Y también más concreto, al tener esta regla de un máximo de caracteres, la información es mucho más concreta y no es un chorro tan grande. No es el pergamino que se de repente, ¿no? Por ejemplo, los periódicos, ¿no? Los periódicos también se han adaptado a... ¿Los periódicos? Se han adaptado a la parte de internet y crean sus plataformas en Reforma, no sé, en Reforma Universal. ¿Ustedes los ven por ahí? Pues es que yo sí sigo a ciertos periódicos, pero más neutrales, como La Jornada de la UNAM, y ya, porque los demás periódicos siempre han tenido su vanguardia o su lado político, ya sabes, como sea Universal, centro derecha, Reforma derecha, Crónica izquierda, etcétera. Todos tienen una inclinación para decir las noticias y pierden su objetividad, entonces no. Y bueno, o sea, yo nada más veo, o sea, lo sigo en Twitter, pero a menos que vea como una noticia que me llame la atención, pues ya le doy clic. Y pues más que periódicos que están, como lo decía, un poco amañados, pues trato de ver medios internacionales. ¿Como cuál, por ejemplo? De BBC y El País son los que más. Bien, muchas gracias. Y por ejemplo, para ustedes, en algunos países se considera como una obligación, incluso hay como una multa al voto. ¿Ustedes qué postura tienen ahí? ¿O ¿Una multa al voto? No, por ejemplo, no yo Pedro, yo no voto, no voy a votar y se me sanciona con una multa de 300 pesos o 500 pesos. ¿Qué piensan ustedes acerca de eso? Bueno, creo que es una medida para crear seres políticos, digo, al final de eso se trata la política, no porque yo no haya estudiado ciencias políticas o derecho o la carrera afín, no me tiene, o sea, creemos, supongo los mexicanos, que no nos debe de interesar, porque a lo mejor yo soy carpintero o a lo mejor soy, no sé, deportista, ¿no? Y no me tiene que interesar. Entiendo que la política tiene que ser, todos tenemos que ser seres políticos, pero no lo somos, y justamente esas medidas buscan acercarte a la política, pero pues, a la fuerza. Entonces, yo creo que pues, es parte como de, no voy a decir que sea un toco dictatorial o algo así, pero creo que es una manera muy imperativa de que te hagan votar. Afortunadamente aquí es voluntario, entonces. Por acá, por ejemplo, que no sé qué piensan ustedes de... Pues sí, se me hace imperativo, pero creo que hasta eso aún no llegamos a un punto extremo en que la gente no vota. Pero sí me preocupa que la gente vaya perdiendo interés y que tengamos que llegar a eso. Sí, me preocupa. Creo que en México no hay partidos no hay un gobierno con una autoridad moral para ponerte una multa por no votar. Okay. Sí, creo que somos una sociedad, sobre todo la latina, en la que se valora mucho ese tipo de libertades, incluso hasta en las propias dictaduras, como la condicional de Pinochet. Es algo que el latino, si va, y si no le gusta, no lo molestes. Entonces, eso es así, aquí y ahora.
sí tenemos la necesidad de ir a votar, porque obviamente, ¿no?, los votos nulos son muchísimos en México. Yo creo, alrededor de lo que dijo ella, que sí hay crisis de eso, pero también muy influenciada porque nosotros no escogemos a los candidatos, ¿no? Los partidos escogen a sus candidatos, te los imponen y entonces de eso se escoge. Entonces, parte de eso es lo que no nos gusta. Ahora, con propuestas como las de Kumamoto, creo que se arregla más esa parte. Si no voy a votar, pues no les doy dinero. Ok, bien. Ahorita tocando temas muy interesantes que justamente van relacionados con esto, ¿no? Que es, por un lado, las complicaciones que se pueden dar al votar y que por eso la gente no votó. En 2012 votó el 60% del padrón. ¿Ustedes como electores han tenido alguna complicación al día de la elección? No sé, por ejemplo, de que vayan a votar y no sé, la casilla esté cerrada o haya gente afuera manifestándose, algo. No, de hecho, o sea, sí hay como que apalancamientos o no sé cómo llamarlo, esta forma de compra sutil de voto, pero eso es mucho antes, no son tan estúpidos para comprarte el voto el mismo día o algo así, pero sí 1 o 2 meses antes han pasado personas, sobre todo populares, pidiéndote tu IFE, cosas así, eso sí pasa. Y hablando de eso, por ejemplo, ¿ustedes han tomado la otra medida, la de anular su voto? Decir, ¿sabes qué? No. Ok, bien, excelente. Y por ejemplo, ¿qué aspectos ustedes consideran que son como los cruciales o los más importantes en una campaña electoral? La trayectoria del candidato. Ok. O sea, saber que es como fiel a lo que dice, y pues más que el candidato y su partido, también las ideas, ¿no? Las propuestas que O tiene. sea, que las propuestas y el candidato sean como coherentes. Para saber si las va a poder cumplir o es algo que sí va a poder hacer conforme a su trayectoria. A mí me gusta cuando sí salen las propuestas, porque por ejemplo en el ecuador que nos enseñaste solo fue como una burla a los otros candidatos, pero nunca mostró una propuesta y, o sea, te entretienen, pero es como... Sí, sí. Y luego... Aparte de que digo, creo que no hay un candidato sin propuestas, pero eso es como para vender en la campaña electoral, porque realmente yo recuerdo muy bien que Peña Nieto dijo que no iban a subir los precios de la gasolina. Una de tantas propuestas que dijo que no se han cumplido, pero pues es un juego que todo el mundo ya no sabemos. Nos gusta que nos seduzcan con las propuestas y nos gusta creérnoslas y por eso votamos. Muy bien. Una pregunta un poquito picante. ¿Qué opinan acerca de los partidos políticos? ¿Todos en general? ¿Hacia todos o...? En general. ¿Cuál es como su opinión? Yo creo que la mayoría son iguales. Okay. Ya digo, pues si sabes un poco como de historia política de México, sobre todo de la ciudad, te vas a dar cuenta que la mayoría de los políticos, de la mayoría de los diputados y senadores, empezaron, los que ya son viejos, empezaron en el PRI, porque realmente era esa oligarquía, ¿no? Los únicos que estaban como en el poder y dedazos y todo eso que supongo no les tocó, pero se daba mucho. Entonces la mayoría de ellos, si querían tener una carrera política, pues había 2 sopas, ¿no? El PRI o la oposición, llámese como sea, y no te iba muy bien porque no tenía poder. Todos empezaron igual. Ahora nos quieren hacer esta distinción entre izquierda, derecha, centro, centro-derecha, ultraderecha, etcétera. Todas estas posiciones que llevan muchísimo tiempo entre los partidos, cuando ellos mismos hacen alianzas estratégicas con el partido incongruente, ¿no? Vemos PAN con PRD en estados, que tú dices, oye, ¿cómo es que la ultraderecha con los de ultraizquierdas se pueden juntar por conveniencia para ganar unas elecciones? Entonces esto pierde sentido. Ok, perfecto. Es lo mismo, para mí es lo mismo. Tenemos como un hartazgo, un resentimiento a los partidos políticos, entonces por eso mismo ya pues la gente les da igual, les entra por un lado, o sea, mientras tú les des algo, mientras les sirvas. Sí, han perdido credibilidad, ¿no? Yo creo que ya últimamente ya uno no cree en los partidos y por eso está surgiendo tanto el tema de los candidatos independientes, ¿no? Justamente eso. Ustedes ahorita comentaron algo bien importante, ¿no? Es por un lado la postura de los partidos y por otro lado lo que viene, ¿no? ¿Qué pensaron ustedes cuando vieron estos spots, ¿no? Que al final del día son un reflejo tanto de la postura independiente como de los partidos en sí. No sé qué spot les llamó más la atención, por el sonido, por el discurso, por los colores, no sé, si quisieran. A mí el de Peña,
¿El de Peña? Sí, era el más general, no lo sentí que era, como te digo, a un público en particular. Ok, tercera, por acá. Yo creo que iban muy enfocados a su target, realmente todos. O sea, obviamente el de Cuadri iba como para el que no le importa nada, el alternativo, el que es más ambivalente, que dice, bueno, pues este cuate no es como los demás, yo tampoco soy como los demás, va a votar por él, ¿no? Igual el de Josefina iba hacia las mujeres, este tema que es como feminista, sexista, de que si eres mujer vales más, y que es toda la contra, ¿no? De lo que suponemos, pero es, soy mujer y por eso tengo más derechos, voten por mí. Ese era como que su discurso y lo sigue siendo ahorita en el Estado de México. Y López Obrador tenía una producción más cinematográfica, de estilo muy emotiva, ¿no? Quiere jugar con las emociones, justamente lo que hablamos, que nos tiene la política pues infundadas en nosotros, esas emociones de como de estamos hartos y todo eso, y él juega mucho con eso, al final es su tirada, ¿no? Y Peña Nieto igual a su target de, ¿sabes qué? Yo quiero, si veíamos todos los fondos, era infraestructura, ¿no? Que es lo que él, es su tirada del primer con infraestructura, los compro, ok, sí, estamos mal y por aquí les sacamos los ojos todo, pero acabamos de construir 10,000 carreteras, acabamos de construir una nueva refinería que, digo, no mejora los precios, pero está abrazando a los viejitos. Esa emotividad, el otro es más, bueno, pues ahí te va el empresario, ahí te va a la gente más, pues bueno, del centro, por así decirlo, sin orientaciones políticas contundentes. Excelente. Y por ejemplo, de esos que yo les presenté ahorita, ¿cómo vieron, por ejemplo, la información que presentaba? O sea, ahorita, por ejemplo, se tocaba el tema de las propuestas. ¿Qué spot sí traía propuestas? ¿Qué spot no traía propuestas? O no sé, ¿cuál es como su opinión acá? El de Peña y el de Josefina, sí, esos dos. Sí traían propuestas. Okay. Yo creo que también el de AMLO, pero una propuesta general, no decía algo concreto, sino la propuesta es el cambio, ¿no? Vamos a cambiar, esa es su propuesta. Los otros tenían un poco más concretos las propuestas más específicas, la de AMLO era general y el otro era como de, te digo, muy ambivalente, muy, pues yo estoy aquí porque no soy ellos, siempre. Soy como diferente, ¿no? Ajá. Okay. Y por ejemplo, no sé, ¿qué les llamó como más la atención, ¿no? O sea, este discurso de soy diferente, de soy emotivo, o este discurso de infraestructura, o este discurso de la canción de que soy independiente. No sé, ¿qué es lo que más a ustedes les llamó como la atención de los candidatos? A mí me llama la atención del candidato independiente, que su video, aparte de tener mucha menos producción que los demás, es estilo YouTube más blogger y tiene cierto sentido guapachosón, que obviamente una táctica mercadológica muy efectiva, pero muy poco usada, que es, te pongo la cancioncita pegajosa. Por acá, no sé. Hablando de la canción, por ejemplo, ¿sí les llamó la atención o...? Ay, el último parecía como grabación, no sé, o sea, de verdad no, ni fue cómico como el de Cuadri, ni tenía la propuesta solo. Sí, totalmente, ¿no? Okay. Ese descartado. Sí, era más un jingle publicitario, sí, para que te aprendieras eso. Para que ubicas el nombre. Exactamente el nombre, bajo una canción que sirve, o sea, sí sirve. La ama de casa está acá barriendo y todo, y está escuchando la tele y se aprende el comercial. Se te pega. Sí, sí. Y por ejemplo, hablando de argumentos, ¿no? Algo un poquito más duro, ¿ustedes notaron algunos argumentos en esos spots? ¿De plano no? ¿O no sé? En el de Cuadri. ¿En el de Cuadri? Sí, okay. Porque pues empieza, o sea, argumenta diciendo que es cada uno de los candidatos. Dice, una es una muy estricta y conservadora, el otro solo le importa verse bien, y luego... El otro que es amoroso. Uno que es amoroso y luego dice que es un profesor muy comprometido con su profesión y con México, ¿no? Entonces ahí... El intelectual. O sea, como que ellos están mal y yo estoy bien, ¿no? Sí, lo presente. Otros spots que vieron, sí, efectivamente tenían como dice Gus, un argumento similar, o no. Pues, habían argumentos en base, pero te digo, como el de AMLO, a que las cosas ya están tan mal, ¿no? Que ese es mi argumento principal.
vean la crisis y vean lo que yo fui en la Ciudad de México, porque ese era su argumento, si ves las imágenes. En la Ciudad de México, pues abrazaba a los viejitos, haciendo referencia a sus pensiones. Todo esto, si tú lo ves, está abrazando a todos, todo, como lo dice Cuadri, puro amor, pero ese es su argumento, ¿no? Un México más unido, un México más emocional y menos ambiguo, así les pienso. Y el de Peña Nieto igual, aquí está mi infraestructura, este es mi argumento, nos hace falta, estaba en una refinería petrolera, en ese spot, estaba en carreteras, estaban cosas, y sobre todo para la gente provinciana, porque él sabe que no tiene el voto aquí, para la gente provinciana es muy importante las carreteras, las refinerías son fuentes de trabajo enormes, entonces estaba implícito. Ok, por acá no sé qué piensan de esa misma situación. Estamos de acuerdo. Sí. Hubo uno que ustedes notaron que efectivamente no presentó ningún argumento. Pues el independiente, ¿no? Sí, era más, o sea, sí, no los noté porque la producción te estaba hecha para que te distrajeras con la canción, pero la verdad no los noté. Ok, perfecto. Y no sé si se pudieron fijar en la ropa de los candidatos. ¿Qué piensan acerca de esto? Yo pienso que, o sea, es que Peña traía rayas de autoridad, pero también no venía muy formal. O sea, yo veo que trataba de buscar de comunicar un mensaje de autoridad, pero que también estaba dispuesto a comunicarse con la gente. Pero bueno, yo en ese creo que difiere un poco. Hay algunas escenas en las que sí se le ve muy formal, así con su chamarra muy fresa, la verdad. Por ejemplo, Cloutier siempre con su como guayabera blanca. Sí, claro. Tabasqueño. O sea, sientes que no quedaba el mensaje de que iba a ir a todos lados y comunicarse con lo que traía vestido. Sí, bueno, yo no es eso, sino como que no era una vestimenta tan humilde como igual de PG. Ajá, como que generalmente tratan de verse humildes para que la gente se sienta identificados con ellos. Y en este spot en particular de Peña, él vestía, pues, yo vi en algunos outfits muy fresas, a comparación de, por ejemplo, Cloutier, que siempre con su guayabera blanca, que se ve muy bien, pero también al mismo tiempo es esa... Es que sí, pasó Peña por 10 outfits, entre ellos una guayabera, pero sí, no, o sea, en cuanto al vestuario, por ejemplo, Josefina estaba muy bien. Tiene un traje sastre de luchona ejecutiva, ¿no? Esa es como su tirada. Soy una mujer exitosa, véanme, así estoy vestida, creo que es lo que intenta comunicar. En el caso de Cuadri, soy un poco intelectual, aburrido y un poco desalineado, pero ese es mi look de intelectual al que nos tienen acostumbrados los medios. Y López Obrador creo que tiene el mismo outfit desde hace 15 años, entonces no hay mucho que decir, es parte de lo que él comunica, ¿no? Yo soy bien sencillo, soy tabasco, pues uso guayaberas y mi típico pantalón gris o beige aburrido. Y bueno, por ejemplo, ¿ustedes creen que efectivamente hay una coherencia entre cómo se ve y cómo es el discurso de cada candidato? Sí. ¿Con Josefina sí? Con Josefina sí, ok. Si quieren, vamos a analizar con candidato por candidato. Josefina, sí. Ya que la sacamos. Yo veo los cuatro. ¿Los cuatro? Sí. Sí, okay. Igual. Porque sí cuidan mucho eso de, bueno, aceptando a Josefina, de intentarse quitar el traje, porque el traje es algo que te puede bloquear un poco. Cuando, si tú ves a alguien de traje, vas a pensar que es alguien que no quiere hablar contigo porque, no sé, es algo que te intimida un traje. En cambio, Peña sí se quita el traje, que es, yo creo que si buscas Peña en Google, casi todas las fotos van a estar de traje. Se quita el traje, pero sigue teniendo un outfit un poco de... O sea, no tiene ni siquiera un pelo despeinado, ¿no? Porque esa es la imagen de él, a pesar de ya no tener el traje. Si ves a Cuadri, tiene el pelo hecho un desastre, trae lentes... El cornito. Y que es justo lo que dice, yo soy distinto que todos ellos y hasta me burlo de ellos. ¿Quién más será? Los lentes. Cloutier, pues muy bien, ¿no? O sea, creo que sí coincide mucho. Y la verdad es que no puse mucha atención en cómo estaba vestido en Ojo Santo, porque lo que decía que sí, se viste como siempre.
Sí, hasta los videos de Nueva York recientes en los que trae trajes de bobas, ¿no? Pero, sí. No sé si se dieron cuenta, pero, por ejemplo, hablando, desviándonos un poquito, en qué cuadro sale cada candidato. Por ejemplo, en el de Andrés Manuel, sale él, o sale la gente, o en el Twitter, cómo sale él, cómo sale Peña. En el de Peña salen muchos paisajes. Josefina sí busca interactuar con la población. Las mamás, ¿no? Aunque Josefina yo la siento muy aparte, ¿no? Te saca muchos planos, secuencias de niños, escuelas públicas, y te saca te quiere sacar esa emotividad, pero como ella no tiene una cara muy emotiva, intenta no salir tanto en su spot. De hecho es poco, y lo tienes en un plano frontal, en un plano muy seco, en el que ella te está diciendo las cosas, pero ahí le meten los demás para expresarte lo que está diciendo. En el caso de Peña y el candidato independiente son muy parecidos, ¿no? Esa cercanía con la gente, salgo yo, pero incluso de espaldas, para que vean cómo me está abrazando la gente de frente. Eso es básico en ellos, ¿no? Que son más, es un trabajo más populista, más de, vean, gente, masas, no me voy con uno solo, sino todos, hay amor para todos. Y en el caso de Peña, pues es, véanme qué tan guapo soy, ¿no? Así es, esa es su tirada. Igual su primo ahorita, ¿no? Ok. Por ejemplo, los fondos, ¿no? Los fondos creo que igual son importantes. ¿Qué opinión tienen ustedes acerca de los fondos de los que se presentaron? Pues los independientes creo que sí era más corto el spot, y por lo menos sí tenía menos, como dices, mucha menos producción. O sea, los otros tenían bastantes lugares y ellos se enfocaban más como en el diseño. ¿Con fondo te refieres al fondo que usas? O sea, ¿lo estás usando de manera textual o...? Ajá, exactamente. Por ejemplo, ahorita estamos, si a mí me toman una foto, un video, el fondo es el pizarrón. ¿De manera textual? Literalmente es el fondo, no tanto el discurso político, sino pues el fondo. Él decía el dinero. No, la parte de... Sí, no era simbólico el fondo, ok. Sí, ¿no? El fondo, mira, el fondo de Peña y el fondo del candidato independiente son parecidos, o sea, es gente. Véanme con la gente. Si tú ves el de Peña, pues véanme a mí, porque y lo que quiero expresar... No. Sí, perdón, el de AMLO y el candidato independiente. Sí. En el de Peña, tú vean las refinerías, vean las carreteras y véanme a mí, ¿no? O sea, esa es su tirada, pero en los fondos es, vean lo que podemos hacer. No la gente no va a estar bien, el país va a tener carreteras, va a tener refinerías, tal, que parece que no le importa a la gente, es más bien las obras, es infraestructura. Y en el de Josefina, pues niños, es que a las mamás les importan los niños, ¿no? Entonces, esa es su cuestión. De hecho, también está vestida como si ya fuera presidenta. Ella ya está arreglada, ya tiene un fondo como de oficina más elaborado, más formal, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, en el fondo en el spot de Andrés Manuel, ¿cómo consideran ustedes que es? No se fijaron bien dónde estaba. La plancha del Zócalo. Estaban exactamente en la plancha del Zócalo. De hecho hay una toma aérea, que esa no se vio tan económica, pero sí hay una toma aérea me parece que es una marcha, que es con la que cierra la toma, en la que pues lo están vanagloriando de una manera muy populista. Por ejemplo, en el de Peña, los fondos, ya bien decían ustedes, se va cambiando, pero ¿qué fondos estaban? No sé si se acuerdan bien. Mucho al aire libre, ¿no? Mucho al aire libre, libre por cada estado, ¿no? Incluso Sí, dice de que parece deberá que caminar por cada estado. Justo en eso, parece que está en San Miguel de Allende caminando así. Creo que es Guanajuato, ¿no? Ándale, algo así. En una ciudad más colonial, y ahí está como que muy... que es cuando trae, de hecho, la chamarra esta sobre fresa. No, la chamarra, trae como abrigo negro. Y por ejemplo, los lugares abiertos y los lugares cerrados, ¿creen que ustedes que influyen en un spot político? Sí, por supuesto. Sí hace coherencia con lo que está diciendo, sí. O sea, si voy a recorrer todo México y está en su oficina. Claro. O voy a recorrer todo México y pues en efecto está caminando por San Miguel de Allende, ¿no? Exactamente. Sí, igual AMLO, ¿no? Si te dices que voy a ver por la gente y ves que está solo diciéndotelo, pues no. Igual en el de Josefina, ¿no? Yo voy a ser la presidenta, ese era su énfasis. Yo voy a ser, ya te lo hacía sentir. E incluso pues, sale ahí en la oficina. O sea, como que sí hay una sí, es congruente, estas cosas están hechas por gente congruente. Sí. Ustedes, por ejemplo, ¿qué piensan acerca de esto mismo
la coherencia. Bueno, sobre todo lo de Peña, que, o sea, sí estaba recorriendo México. Okay. Ustedes con lo que vieron ahorita, ¿cuál de estos 4 spots creen que atraiga más a la gente? Así no con esa juzgar palabra, la gente, pues obviamente los populistas. Sí, Okay. yo creo que Andrés, o sea, ese motivo de que demuestra todo el apoyo que tiene con la gente, o sea, a la gente le llega eso, yo creo. Sí, 100,000 veces. Aparte, siento que la gente que más vota por AMLO, sobre todo, o sea, específicamente AMLO, es la gente que menos se informa políticamente hablando. Entonces se dejan guiar más justamente por los spots políticos. Y bueno, y también depende de, o sea, estamos diciendo gente, pero depende de quién eres, ¿no? Si eres mamá, pues te vas a ir por el de Josefina. Si eres empresario o necesitas más infraestructura, te vas a ir por el de Peña. O sea, ¿Y por AMLO? Los viejitos. Aquel que sus papás ya son viejitos, aquellos que sí, obviamente el de AMLO, por eso te decía, con esa palabra gente y no usando la palabra públicos, target, etcétera, con la palabra gente, así de general, obviamente AMLO, ¿no? O sea, hay muchas más personas interesadas en AMLO, de esas, algunas van a ser incluso amas de casas, y por Josefina, pues a lo mejor vas a tener nada más a las mujeres, que es más del 50% de la población, pero las vas a tener ahí. Y con, por ejemplo, el candidato independiente, pues los que estén más apegados a donde él está haciendo campaña realmente, porque es como con Kumamoto. O sea, la mayoría de la gente aquí no lo conoce. Ahorita tocan dos temas bien interesantes. Uno es, como bien decían, la gente, y otro mercado, por así decirlo, electoral, es el target de cada candidato. En cuestión de mercado, y ahorita vamos a target, mercado, ¿quién llega a más personas? ¿Quién atrae más gente, por así decirlo? El que tenga más lana. No, con estos spots, por ejemplo. O sea, solo con el spot, sin decir cuántas veces salieron al aire, claro, en qué programas, en qué horarios. Si solo vieras el spot una vez, AMLO. ¿AMLO? ¿Coinciden ustedes? No. Supongo que sí. Ok. ¿Sí? Ok, bien, gracias. Y para el target, por ejemplo, cada quien desde su perspectiva personal, si les llega o no les llega y por qué, ¿no? No se me expliqué. No. Sí, o sea, quieres decir que nuestra visión personal sobre que si nos va a llegar ese tipo de publicidad. A ti, por ejemplo, Sara, ¿cuál te llegó más? ¿Cuál fue el que más te causó impacto en ti? Desde tu perspectiva personal. ¿A ti, Gustavo, cuál? Lo mismo? A mí, Peña. O sea, quitando lo que Peña representa, si yo no supiera quién es Peña o de qué partido viene, pues digo, pues sí quiero un presidente que se vista medio fresón, o sea, que esté bien, o sea, que se vista bien, que tenga, o sea, como sí, se ve, que no tenga ni un pelo despeinado, que si tú ves a AMLO, ves a Cuadri, ves a alguien con poca higiene. Okay. Josefina, pues, como dice, es muy estricta y pues no, pues a mí pues, no tengo hijos, entonces no me interesa que mi hijo tenga todavía una cuenta bancaria para que estudie. A mí lo que me interesa es un país que no suba la inflación, que progrese la economía, que haya más infraestructura, es lo que él vendía y es lo que a mí me interesa. Sí, yo igual también, a mí me interesa un presidente seguro. Y Josefina se iba mucho con las mamás y como dije, yo no soy mamá. No soy parte del target. No, incluso si le apostaban ellos a llegar a los papás por la cuestión de niños, no creo que haya funcionado. Ok, perfecto. Digamos que vivimos en el 2012, que estamos en el 2012 y que vemos estos spots. Sin considerar nada de este sexenio, ¿ustedes por qué no hubieran votado? Sí, tendríamos que haber votado, es decir, sí, o sea, puedo decir que anularía mi voto. Ok, o sea, también se vale anular el voto, también no voté. Ustedes, regresando al 2012, ¿qué hubieran hecho, por ejemplo? En base solamente a los spots. Solamente los spots, Peña. Ok. Sí, yo también. Tipo cambio. Peña. Andrés Manuel, ok. Igual y si Cuadri hubiera tenido más oportunidad. Bueno, no, porque está el Bester. Yo creo que sí, me quedo con Peña. Ok, perfecto. Yo creo que Peña también. Peña también. Entonces es Peña y AMLO, ¿verdad? Sí, va a ser por eso, porque digo,
conozco la historia del PRI, sobre todo por eso, sobre todo en el Estado de México, y es donde dices, bueno, no me importa que tan guapito limpio sea el presidente, es el PRI, y yo por eso siempre me... Perfecto. ¿Por acá? Ay, no sé. Estoy entre Peña y Josefina. Ok. No sabría cuál de los dos. ¿Y qué es lo que, por ejemplo, te ayudaría a decir, ¿sabes qué? Josefina o Peña. Bueno, me iría por Josefina. Ok, perfecto. Bueno, pues ya vamos a concluir casi. Pero sí les quería preguntar cómo se sintieron con la sesión y no sé si les gustó, si no les gustó, interesante, ¿no? Yo no me acordaba de esos Muy bien. Es un chiste verlos ahorita los esposos y saber ya quién es cada quien, ¿no? O sea, es hasta difícil que me digas, vamos al 2012 y puta, es que es imposible que quieras, o sea, tan solo a lo mejor si en ese momento pensé que Peña Nieto estaba bien, ya no puedo, o sea, por más que me esfuerce, no soy tan buen actor y no puedo. Sí. Entonces, sí, igual con Josefina, con el Estado de México y todas las cosas, no se puede. Excelente. Y yo creo que hoy en día ya no tienen tanta fuerza, ¿no? O sea, que ahorita que nos pediste como escoge uno en base al spot político, me cuesta mucho porque como ya han perdido tanta credibilidad y ya no confiamos en lo que nos digan. A lo mejor el único que se manejaba fuerte era AMLO, y como pasó ahorita los videos de la chava que está usando el dinero y ese rollo, pues a lo mejor ya pues se tumbaron, ¿no? O sea, es algo... Digo que la gente va a seguir creyendo en Andrés Manuel, si no es directamente algo que le hagan a él, pero... No, los que creían desde entonces siguen creyendo en él. Entonces es eso, ¿no? Que es así, pero pues todo esto es populista, todo esto, yo solo puedo pensar cada que veo esos spots en el dinero que costaron, ¿no? Entonces yo en lo personal soy una persona más interesada en propuestas como las de Kumamoto, en candidatos independientes. Mencionas 2012, pero pues ahí todavía no estaba muy fuerte esto. De hecho recuerdo, no sé si fue en esa campaña, que también estuvo el señor, el doctor Simi. Entonces, no, ese fue antes. Fue antes, ¿verdad? Pero bueno, que fue uno de los primeros candidatos independientes que hubo, ¿no? Fue que está mucho sobre los animales y los circos del Partido Sí, fue el Partido Verde. Fue en todas, porque esa es la entidad del Partido Verde, pero estaba en coalición con el PRI. Okay. Y sin duda, pues puedes ver cuánto cuesta, es que no solo es la producción, ya sea cinematográfica del spot, sino el asesoramiento con mercadólogos, publicistas, etcétera, sobre psicólogos, sobre todo lo que viene atrás, todas esas campañas, los contratos que hay, las licitaciones, todo este rollo que se lleva atrás, que cuando pues piensas un poquito más a fondo, hasta te da coraje ver estos spots. Pero te agradezco mucho la invitación. Gracias a ustedes por venir. Y ya nada más como para cerrar, quisieran como agregar algo, lo que sea, a esta investigación, que igual digan ustedes, saben que a mí me hubiera gustado conocer este otro spot o que nos presentaron este otro spot, lo que sea, todo es válido y todo lo podemos recibir. Justamente me acordé del padre, porque ya no te digo, como ella, ya no me acordaba de él, pero me acuerdo mucho de su combi. Okay. No sé si ustedes se acuerdan que siempre estaba como que en la combi muy hippioso, o sea, pasó en unos meses de ser el superintelectual, ahora con tendencias hippies, ¿no? Era su tirada, ¿no? Sí, de hecho, tal vez de sus campañas fue la que más me quedó, y las campañas de violencia entre PRI y PRD, ¿no? Que se tiraban mucho, y el debate presidencial, en el que no sé si recuerdan que salió una mujer súper escotada, sí, todo este rollo, y Andrés Manuel enseñó una foto de Peña con Salinas por al revés, todo ese rollo. Sí, ya me hiciste recordar en 2002. Entonces telenovela de 2002. Por acá algo que quisieran aportar, lo que sea. Pues sí me llamó la atención el cambio, te digo, recordar esos spots con lo que ahorita están, no tanto de campañas presidenciales, pero los actuales, dije, esa evolución sí fue como muy radical. Y es un buen ejercicio de reflexión, ojalá lo hicieran con mucha gente, porque te puedes dar cuenta como un presidente que parecía, un candidato que se parecía tan bueno como Peña Nieto, porque todos aquí, la mayoría lo dijo, Peña, ¿no? Puede llegar a ser lo que ahorita todos sabemos que es Peña, ¿no? Digo, ojalá hubiera hecho el spot en inglés y ahí no le creíamos nada, pero digo, eso te puede hacer reflexionar de cara a las de 2018,
oye, pues tener más conciencia, que no solo te vayas por lo que significa un spot, o cómo se vea, y si está guapo, o todo eso exactamente, o si trae un collar hawaiano y hablas a gente, o lo que sea, todo eso, pues te hace reflexionar de cara a los nuevos spots, o ahorita con el Estado de México. Que digo mucho el Estado, aunque estamos en la CDMX, pues porque nos... Estamos hablando, ¿no? Muchísimas gracias. Lo que sea, algo que quieran agregar ya para, ¿no? Bueno, por último, yo les quiero agradecer otra vez por su presencia. Creo que salieron cosas muy ricas, muy interesantes. Y también yo les quiero compartir que no va a haber nombres, que no va a haber nada de prejuicios. No, es que él votó por el PRD o cualquier... No, nada de eso. Todo esto es meramente académico y ustedes están contribuyendo a una causa que efectivamente habla de la cuestión social, ¿no? Decimos, ¿sabes qué? Es que aunque nos presenten un spot político, también está ese hartazgo, ¿no? Y también y es como un análisis académico de esta situación. Y yo les agradezco mucho por contribuir a esta parte. Y bueno, esperamos que se la hayan pasado bien. Gracias. Y pues nuevamente gracias por venir y que tengan una excelente tarde ya prácticamente noche. Y pues, gracias. De nada, gracias. Gracias.